El grupo formado por 17 congresistas de ambos partidos piden en términos muy claros que el mandatario insista en apoyar la política de Estados Unidos establecida hacia Cuba. La carta, dirigida por el congresista Albio Cires, demócrata por el estado de Nueva Jersey, está motivada por el aumento de la represión del régimen cubano y dice textualmente: esperamos que va a afirmar en términos muy claros que mantiene su compromiso con la política de Estados Unidos que apoya al pueblo en su lucha por la libertad, al tiempo que niega la pretensión de legitimidad y el acceso a dólares a sus opresores. Firman además la carta la demócrata David Wasserman Schultz, el republicano Matt Salmon y altos funcionarios de Relaciones Exteriores y miembros demócratas como Ted Deutsch, Gerald Connolly, William Keating y Louis Frankel. Hola, buenas noches, les habla Napoleón Bravo. María Elvira anda volando alto porque está yendo a Colombia a la segunda toma de posesión del presidente Santos. Pero como verán, los temas de Cuba siguen siendo material de titulares de primera página a nivel mundial. Tenemos aquí a dos analistas de temas cubanos. Ellos son Alejandro Condiz y Héctor Valle. Cuba es noticia por esta, aunque acabamos de ver, es noticia porque le está exigiendo a Estados Unidos que no se intrometa, que no haga lo que ellos han hecho durante décadas en toda Latinoamérica y en África, hasta llevar inclusive militares cubanos o al pueblo cubano como carne de cañón al África. Y Alida Fernández está de regreso a Cuba porque la madre está sumamente grave. Y además tenemos el problema del desalojo de una mujer que no se atreve a salir de su casa en La Habana porque le quieren quitar por presiones, por corrupción, le quieren, sí, de la justicia cubana, le quieren quitar la casa. Pero vayamos con el primer punto, es decir, ¿con qué autoridad moral Cuba exige a los Estados Unidos el fin de programas que estaban llevando muchachos de Venezuela, de Perú y no sé qué otro país, y Costa Rica, estaban llevándolos para que incentivaran al pueblo por la lucha democrática? A diferencia de lo que ha hecho Cuba durante todo este tiempo, durante décadas, de incentivar la guerrilla, incentivar el terrorismo, llevar armas para que suceda lo que sucedió en Venezuela con el Caracazo, etcétera. Pero échenos el cuento, porque ellos son unos caraduras impresionantes. Bueno, ¿quién empieza? Los que quieran, hablen. Bueno, la historia aquí sí hay libertad de expresión. Por supuesto, aquí sí la hay, por eso estamos aquí. La historia es así, tal como lo narra P. Pero vamos a estar claros, este es un programa de la USAID como tantos otros que funcionan en países como Corea, China, que están miden la temperatura de los jóvenes en las universidades. Pero es que también otros países que no tienen democracia lo hacen en este país, lo hacen en Harvard, en Yale, y sencillamente nadie protesta. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que hemos visto... Pero ¿quién incentivó los levantamientos de aquí de los años 60 y 70? Está claro. Sino los partidos comunistas. Claro. Pero además, realmente lo que hemos visto con este reporte de AP, AP que digamos que está haciéndose eco de forma sospechosa de denuncias que salen desde dentro de la isla, que por supuesto después tienen una respuesta efectiva por parte del gobierno cubano o de la tiranía, que ya está preparado para este tipo de reportes. Es decir, me parece sospechoso el hecho de que AP siempre tenga este tipo de reportajes, que después lo saque y que ya tenga entonces la nota de prensa, toda la campaña propagandística, el régimen preparado, no solo para dentro de la isla, sino también a nivel internacional. Sencillamente lo que estamos es en presencia de presiones por parte de Cuba, que ya no solamente en el plano diplomático acusando a Estados Unidos, como lleva más de medio siglo, de injerencia en sus asuntos internos, resuelve nada. Ahora busca, a través de la opinión pública internacional, tratar de digamos, manejar la opinión pública. Pero esto no es más que algo que se ha manejado. No es así realmente como funcionó el programa. Estos muchachos no estaban clandestinos. Se sabía lo que estaban haciendo y reiteramos, se hace con muchísimos países y lo que quieren saber es realmente cómo piensan los universitarios. Vamos a ver qué dice Ileana Rosleiner sobre este problema. Esto es muy importante destacar que USAID es una agencia que tiene en su corazón este objetivo de promover democracia, libertad, respeto a los derechos humanos. Los tenemos en Irán, en Siria, en África, en Medio Oriente, en todos los lugares donde abusan de los pueblos. Tenemos programas similares para apoyar los pueblos oprimidos. Además, en un mundo cada vez más desarrollado tecnológicamente y que más globalizado, todos aquellos gobiernos que violan los derechos humanos
deberían ser declarados gobiernos ilegales. Por supuesto, claro. Y los países libres, democráticos y progresistas ayudar a que sean enjuiciados esas autoridades que están aplastando a su propio pueblo. Vamos a estar claros. No, Pero aquí no se está armando a nadie, sino ayudando, por un lado, por la salud y por otro lado, por la salud mental del pueblo cubano. Sí, bueno. ¿Pero qué dice usted? Yo fui joven universitario hasta hace 2 años prácticamente, y yo creo que como joven en Cuba yo hubiera agradecido que de esta manera se hubiera ayudado a los jóvenes a buscar un liderazgo. Cuando uno vive en la universidad en Cuba, vive con mucho temor a ser expulsado de la universidad, porque la universidad es solamente para los revolucionarios. Y aparte de eso, uno vive con el temor también de que puedas ir preso por las ideas políticas que tienes. Y también vives con mucho temor de que el que está al lado tuyo también sea miembro de la seguridad del Estado y te esté potenciando una conversación, llevándote por un lugar para que tú hables cosas para después informar cómo están pensando los jóvenes en Cuba. Lo que creo que en este caso no se trató bien el tema desde parte de los Estados Unidos. No se prepararon bien a los jóvenes que estaban yendo a Cuba a tantear, como dice usted, cómo piensan los jóvenes en Cuba. Él se sabe cómo piensan los jóvenes en Cuba. Día a día llegan jóvenes de Cuba y sabemos cómo piensan los jóvenes en Cuba. Lo que hay que hacer es ver de qué manera organizar a los jóvenes de Cuba, encontrar líderes, tratar de que la gente deje de temer y tratar de lograr algo realmente positivo que no se ha logrado ni con Sun Suneo ni se ha logrado con este programa. Es decir, en Cuba hay mucho potencial, hay mucha gente interesada en un cambio en Cuba, pero a través de estas vías estamos viendo que no hay ninguna solución. Hay que ver cómo la gente deja de temer. Otra y noticia eso es un tema importante y va a desarrollar más adelante en los próximos programas. Otra noticia es que la hija de Fidel Castro, después de 21 años de salir escondida con una peluca y con un pasaporte falso, ¿no?, regresa a Cuba porque la madre aparentemente está muy, muy grave. Bueno, Alina Fernández. Supuestamente es la primera vez en 21 años, supuestamente, porque evidentemente es la hija rebelde de Fidel, evidentemente ha tenido una posición contraria al régimen de su padre, pero el que ha leído a Alina, y por supuesto es lectura obligada para todos los que de alguna manera estamos en contra de la dictadura, nos damos cuenta de que ella no tiene una relación cercana ciertamente con su tío Raúl Castro, pero no habla mal en el mismo tono que lo hace de Fidel. Bueno, de Raúl Castro, del padre habla que es un dictador distante, y de Raúl Castro lo describe como buen hombre de familia, que era una persona a la que se podía pedir ayuda cada vez que teníamos un problema práctico. Exactamente. Sí, bueno, pero tenemos a Yamilé Borges, que está en Cuba, en La Habana, que le está pidiendo justamente a este hombre que Alina dice que ayuda y que no es como su hermano Castro, le está pidiendo que por favor haya justicia con ella. Yamilé, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué esta carta conmovedora y por qué tienes miedo de salir de tu casa? ¿Estás encerrada porque te la pueden quitar? Buenas noches. ¿Me oyes, Yamilé? Ajá. Buenas noches, sí, lo escucho. Dime. Mire, el problema es que yo soy propietaria de una vivienda y nada, por un acto de construcción de una abogada y una jueza del Tribunal Provincial me han inventado un proceso sumamente injusto, que todo es una corrupción, y entonces quieren sacarme de mi casa. Ya el año pasado estuvieron aquí a desalojarme, vino la jueza y la abogada a sacarme de mi casa, porque ni siquiera vivienda vino a sacarme. Y mi casa es completamente legal. Yo no debo la casa, todo está pagado, todo. ¿Y a quién le interesa tu casa, Yamilé? ¿Y a quién le interesa tu casa y por qué ese interés por quitarte la casa? Si legalmente es tuya. Legalmente es mía. Sí, por eso. Hace muchos años. Pero ¿a quién le interesa quitarte la casa? ¿Qué quieren hacer con tu casa si además... Bueno, la vecina mía de Los Altos tiene 3 hijos en el extranjero. Estos hijos quieren invertir en Cuba. Me pidieron parte de mi casa. Yo me negué a dársela. ¿Y qué pasa? Que todos ellos quieren, los hijos que están en el extranjero quieren invertir aquí en la isla para cuando se caiga el sistema. Entonces yo digo, bueno, cubanos enriquecidos en otros países están comprando aquí porque ellos dicen que el día que se caiga esto vienen para acá porque son cubanos. Sí. Y producto de todo eso están pagándole a la abogada esa y a esa jueza
y me han inventado es un hecho de corrupción, porque están violando leyes establecidas por el gobierno mismo. Pero entonces Esto todo es cuestión cantaría de que están dándole dinero a la jueza. Por supuesto, todo el dinero. Yo he ido con cuanto abogado hay en un montón de bufetes y todos ven el caso mío y me dicen, esto es dinero, no hay otra cosa. Qué bárbaro. Además está en pleno corazón Porque de Vedado, está muy bien todo va- ubicada. Ajá. Todo va en contra de las leyes. Sí. Bueno, Nada, que han fabricado un proceso, pero es que llevo 5 años y medio en esto. bueno, esperemos que la hija Y de de Fidel hecho, Castro, a todo el mundo. Yamile, esperemos que la hija de Fidel Castro esté en lo correcto cuando dice que a diferencia de Castro, de Fidel, su hermano Raúl, que ahora es el presidente, tiene ese gran corazón y que ayuda a la gente. Por lo menos a la otra A le su ayudó. familia, Sí, al pueblo no. Sí, a su familia. Ayuda a su familia, el pueblo no. Él no ha hecho nada para ayudar al pueblo. Yo le he hecho al Consejo de Estado como 12 cartas, a Fiscalía, a Contraloría General de la República, a los gobiernos, al municipal, al provincial, al partido, al Tribunal Provincial, al Supremo, y no me escucha nadie. Sí, eso Y es el las problema respuestas que me eso dan es el son problema absurdas. de ese tipo El de presidente ayuda sistema. a su familia. Ese es el problema de ese tipo ¿Eh? de sistema. Que ese es el problema de ese tipo de sistema. No solamente de ser el dinero, sino que también Exactamente. tiene poderosos amigos o importantes amigos en alrededor de todo este caso que están interesados en quitarte tu casa para dársela al vecino. Gracias, sí. Al mismo tiempo que en Las Vegas se realiza una convención de seguridad en las redes, una banda rusa roba información de 1.2 billones de usuarios de la web. Nos despedimos de ustedes. Gracias. Vean esto. Los hackers accedieron a 500 millones de cuentas de correo electrónico. Los piratas informáticos no solo atacaron a compañías estadounidenses, atacaron cualquier página que pudieran conseguir, desde empresas del Fortune 500 a pequeñas web, dijo el fundador de All, Alex Solden, al periódico. Y muchas de estas páginas todavía son vulnerables, agregó. En lo que probablemente es el mayor robo de datos conocido, el grupo basó su operación en un lugar del centro-sur de Rusia, flanqueado por Kazajistán y Mongolia, dice el reporte. Bueno, Vicente Pimienta es nuestro siguiente invitado. Él es consultor y proveedor de servicios de Internet. ¿Qué significa esta información y hasta qué punto todos somos vulnerables? Porque si esas cuentas de gente poderosa es vulnerable, le ha sacado esa billonada de dólares, ¿qué podemos esperar los simples mortales? Bueno, ¿qué puede esperar ese televidente que nos está viendo? Este es el robo más grande de la historia de Internet. 1.2 billones de récords de increíble. username y password. Ciertamente aquí la noticia detrás de este robo, porque no es el primer robo de identidad o robo de información, de credenciales. Más de 500 millones Correcto. de direcciones. De direcciones de correo, correcto. Ajá. Y 1.2 billones de usuarios y contraseñas. La noticia detrás de esta noticia es que compañías del Fortune 500 fueron infectadas, fueron vulnerables, y estas compañías identificaron esto y no se lo dijeron a los usuarios. Así que aquí hay una responsabilidad social con los servicios que uno, con los clientes y visitantes de estas páginas infectadas, de las cuales ellos, por no pasar un problema de relaciones públicas muy feo, han callado. Al callar, o son cómplices o sencillamente obstruyen la justicia. No, al callar son cómplices. Son cómplices. Vamos a estar claros. Y obstruyen la justicia porque Sí, señor. meses después nos avisan de que hace unos meses atrás nos han robado esta información. Así que llega un poco tarde, llega un poco oscuro, ¿no? Al día de hoy no hay evidencia, porque hay dos tipos de ladrones. El que roba la información y el otro que compra la información para hacer el crimen. Al día de hoy no hay evidencia de que esta información ha sido vendida. Al contrario, están usándola para spam, para mandar correo y a otros ganchos a las víctimas. Pero si usted sospecha que fue víctima de esta red, usted primero tiene que limpiar su computadora con un profesional, poner todos los antivirus, todos los anti-malware, cambiar todas sus contraseñas por lo menos 2 veces al año, que sea una costumbre, y verificar sus tarjetas de crédito y sus reportes de crédito
crédito, llamar a las compañías de crédito y poner un freeze o congelar su crédito, usted no va a poder coger un préstamo nuevo ni el delincuente tampoco, pero va a poder seguir usando sus tarjetas de crédito. Y a una cosa muy importante, ¿no? No sé cuántas veces al año, creo que le entendí que 2 veces, yo diría que más, si usted me perdona, sí, porque usted es el que sabe, ¿no? Cambien su clave de los emails, o como dirían los españoles, los Emilios, ¿no? Y no pongan, por favor, ni su cédula, ni su nombre y apellido, ni la fecha de nacimiento, porque eso es lo primero que hace un hacker. Correcto. Mira, ¿qué deben hacer? Se nos olvida cambiar la contraseña. Pasa el tiempo y no la cambiamos. ¿Cómo debe ser esa contraseña? Pues ¿cuál es mira, la más difícil? Muy buena pregunta. La contraseña debe tener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como signos de interrogación o exclamación, cuando lo permita. También no podemos usar o no debemos usar palabras que estén en el diccionario, sino usamos letras que no digan una palabra. No usemos el 1, 2, 3, 4, 5, que es el típico. Apellido. Es típico, es típico. Así que es una ni cosa... ni su fecha de nacimiento, correcto, ni su nombre, ni las primeras letras de su nombre, ¿no? Correcto, correcto. Tenemos que ser proactivos, tenemos que dudar de los correos electrónicos que nos llegan, inclusive de nuestros amigos. A veces llegan correos con un enlace nada más y mira esto, esos son peligrosos. Yo cambio mi contraseña 2 veces al año. Para que no se me olvide, les doy el consejo, cada vez que hay que cambiar el reloj por el Daylight Saving Times, yo cambio mi contraseña. Como hay que cambiarlo 2 veces al año, pues eso lo asocio y me obliga a cambiar mi contraseña. Perfecto. Vicente Pimienta, me trae buenos recuerdos del sargento Pimienta de los Beatles. Y al regresar en Venezuela, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, se aprovecha del conflicto en Gaza para hacer propaganda política. También el deporte sigue bajo los efectos de biogénesis y se suman más implicados. Además, en Colombia, el expresidente Uribe sigue en la mirilla en medio de la toma de posesión de Santos. No se muevan, hay más. Mientras en Venezuela se intensifica el derrumbe de la economía y se siguen sumando los muertos a mano de Lampa, Elías Agua, el canciller, se encuentra de gira enfocado en resolver el problema de Gaza, en llevarle medicinas a Gaza, medicinas de un país que no tiene medicinas y que se le están muriendo a la gente, justamente a los enfermos, e intentando llevar niños a Venezuela cuando en las calles venezolanas hay muchísimos niños y aumenta el hambre en el país. Pero así es la política de la extrema izquierda. ¿Qué dice? Aquí tengo a 2 excelentes venezolanos muy talentosos. Ella es la doctora Gisela Parra, abogado y ex juez venezolana, expresidenta del Consejo de la Judicatura, expresidenta de la MUD Miami. Y tenemos al doctor Raúl Leoni, que tiene el mismo nombre y apellido de su padre, que fue uno de los presidentes que más se ha querido en Venezuela, uno de los primeros presidentes de la era democrática del país. Bueno, hoy se suspendió, por ejemplo, el juicio al líder democrático Leopoldo López, pero lo ridículo, lo que es una payasería, y que con el perdón de los payasos, es que se suspendió, primero, porque los estudiantes que están presos y que iban también al mismo juicio no fueron llevados por ellos mismos, por el mismo Estado, el mismo régimen. Y segundo, porque 3 de los testigos de la Fiscalía, que trabajan, por cierto, en el Ministerio Público, 3 están presos por ladrones. No me digan que no. Degradación total. La degradación total. Qué vergüenza para los venezolanos tener a esos malandros en Miraflores. Bueno, ya lo estamos viendo. Cuando por una parte, como tú hablas, se atiende a los niños de Gaza, sí, los de Venezuela están en las peores condiciones, niños y adultos. Por otro lado, se regala petróleo a Cuba, entre otros. Los niños, por cierto, de Gaza deberían ser atendidos por los responsables de esas muertes, que son Hamas, los terroristas de Hamas, para empezar. Exactamente. Entonces se regala petróleo a Cuba, pero se aumenta la gasolina en Venezuela. Así que se recibe a un narcotraficante protector de la FARC y del contrabando de droga como un héroe. Y se pone preso a los demócratas que están luchando por recuperar a Venezuela por la vía de la paz y de la justicia. Y un juicio como el de Leopoldo, que es una farsa.
a la cual estamos acostumbrados porque por eso han pasado Simonovi, los policías del Metropolitano y todos los que han caído en las garras de este régimen traidor y criminal. Pero la gente honesta que vive en una democracia y en un país civilizado, seguro que no me cree las cosas que dije al principio. ¿Por qué se suspendió el juicio para el 13 de agosto y que 3 de los que la Fiscalía nombra como testigos contra Leopoldo López están presos por ladrones de artículos eléctricos? Es que es inaudito. Pero si una presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que formaba parte de la Sala Constitucional fue destituida 2 veces del Poder Judicial antes de Chávez por corrupción y llegó otra vez a ser magistrada del más alto tribunal y su presidente. Entonces, ¿de qué te asombra? Además de que las pruebas contra Leopoldo López no le fueron permitidas a la defensa presentarlas. ¿Qué dice un muchacho que, bueno, de muchacho se formó en el exilio cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero también es el hijo de uno de los prohombres de la democracia venezolana? Bueno, es que lo que se puede decir es que desgraciadamente en Venezuela no estamos viviendo en una democracia desde hace ya bastante tiempo. Y todo esto es consecuencia de un régimen prácticamente de fuerza que se ha impuesto con la toma de todos los poderes que normalmente deben funcionar independientemente en un país. En Venezuela todos los poderes están controlados por el partido de gobierno y ejerce a través de ellos todas las presiones. Todo esto de López. Pero hay una percepción de que chantaje, cuando el liderazgo no es sumiso o llega a acuerdos con el régimen, va preso. Como fue preso, por cierto, en una época Capriles, por cierto, pero ya no está preso, como está preso Leopoldo López, como está a punto de meter preso y ya está invalidada como diputado María Corina Machado. Por cierto, que Leopoldo López y María Corina Machado están punteando en la lista de los favoritos del pueblo venezolano y Maduro está en la fosa. Así es. Y lo que pasa es eso, que ahorita, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el liderazgo opositor en Venezuela para luchar para acceder al poder? No hay, están absolutamente todos los mecanismos están bloqueados. Entonces, ¿qué es lo que queda uno? Tomar la calle. Y si tomas la calle, entonces te ponen preso porque estás incitando a la rebelión o la traición a la patria, que es otro cargo. Cuando los traidores son ellos de la patria. Cuando le han vendido el país al régimen cubano. Y al chino. Y al chino, y económicamente a los chinos e ideológicamente a los cubanos. Eso es lo que está sucediendo y desgraciadamente, sí, como dices tú, es muy difícil para alguien que vive en un país democrático, como es el caso de Estados Unidos, entender lo que está pasando en Venezuela. Bueno, eso es lo que está pasando hoy, en este momento, en las últimas 24 horas en Venezuela, pero tenemos más, ya regresamos, pero escucha esto. ¿Usted sabe lo que son las células madre? ¿No? Le tengo una buena noticia. Bueno, yo no. Un especialista, José Aponte, de Madre Cell Plus. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Díganos, ¿qué es eso? Excelente. Bueno, las células madres son las únicas células en el cuerpo que tienen la capacidad de regenerarse. Por eso se le llaman células pluripotentes. Y eso es la función principal de Madre Cell Plus, regenerar nuevamente las células. Entonces, sirve para regenerar la célula. ¿Y eso en qué nos afecta? ¿Hace a las mujeres más bonitas? ¿Nos cura de alguna enfermedad? Bueno, las células madres son la vida de las células, es decir, que pueden ayudarnos a enfrentar muchos padecimientos, tales como la diabetes, la artritis, la hipertensión, dolores musculares, falta de energía y hasta dolores musculares. Eso es lo importante de elevar los niveles de células madres para evitar cualquier de estos padecimientos. Pero si todos nacemos con células madres, ¿no?, y se van regenerando unas a otras y se van reproduciendo, ¿para qué comprarlas? Muy buena pregunta. Te explico. El cuerpo humano nace con las células en sus niveles máximos, pero según vamos avanzando en la edad, esos niveles de células madres empiezan a disminuir, por lo cual es que con Madre Cell Plus podemos estimular la médula ósea para que ésta nuevamente empiece a producir estas células madres. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo por completo y eliminando todos estos grandes padecimientos. Bueno, muchas gracias, José Aponte. Ya saben lo que son las células madre y cómo le pueden beneficiar a usted y a su familia.
Una cosa, ¿y dónde se compran? Bueno, con la promoción de la televisión, llamando el número en pantalla, puede obtener Madrecel Plus en este momento. Pero no solo eso, si llama el número en pantalla en este momento, podrá obtener el segundo mes del tratamiento completamente gratis. Y si es de las primeras 50 llamadas, también obtendrán el tercer mes del tratamiento completamente gratis. Algo muy importante, Madrecel Plus es un tratamiento que está compuesto de una superalga de nombre Aphanizomenon flos aquae, la cual la convierte en el tratamiento de células madre 100% natural, sin ningún tipo de contraindicación. Ah, y a mí por estar recomendando las células madres me vas a dar uno de esos, ¿verdad? Claro. Qué maravilla. Sí. Gracias. A partir de 2008, Bosch comenzó a proveer mezclas de estas drogas a atletas profesionales y a estudiantes secundarios entre la edad de 15 y 17 años. Uno de los coacusados de Bosch, Lázaro Collazo, que trabajaba en la comunidad de béisbol de Miami por más de 30 años, reclutó a muchos de esos atletas menores de edad. Y muchos de estos chicos iban a escuelas públicas y privadas en el sur de Florida. Ya lo ven, Biogénesis sigue siendo el cuento de nunca acabar y continúa siendo parte del competitivo mundo deportivo, inclusive a nivel de universidades. Tenemos a María Schneider, la doctora María Schneider, es fiscal juvenil de Broward, porque aquí están involucrados muchachos que les cobraban hasta $600 mensuales deportistas del high school. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo ahora a este hombre, al dueño de Biogénesis, que nada menos que el jefe de la CIA en Miami lo ha acusado de narcotraficante? Narcotraficante y con un enfoque en nuestros adolescentes, que es algo, yo creo que lleva esto a un nivel más serio todavía. Estas personas, desgraciadamente, se aprovechan del deseo que tienen los atletas jóvenes de mejorarse, de la competencia, ¿no?, que hay tan inmensa en estos días para ser lo mejor, el más rápido, el más fuerte, el que puede saltar más alto. Entonces, no se sienten que pueden competir si no se someten al uso de estas drogas que mejoran su rendimiento, ¿no? Entonces, en sí es algo tan trágico, porque estos muchachos no se dan cuenta que se están dañando ellos mismos de tantas formas diferentes. ¿Y eso no es falta de ética? Completa, es una falta de ética completa, pero vaya más concretamente, estos muchachos están haciendo daño físico. Hay veces que hay complicaciones porque sabemos que los jóvenes pueden tener muchas condiciones de que no son condiciones que le van a causar problemas, pero al mezclarla con el uso de estas drogas tan fuertes y tan continuas, porque tú no la puedes usar un día y claro, salir bien. Y le pregunto a usted, que es jueza y tiene un entrenamiento para escuchar las diferentes versiones, ¿no? Le pregunto lo siguiente, ¿aquí quién es el responsable o quiénes son los responsables? Los deportistas, no importa su edad, los dueños de esta compañía prohibida Biogénesis, o la presión que tienen los grandes medios del espectáculo deportivo, ya sea en el béisbol, ya sea en el soccer, ya sea en el fútbol, que están buscando que la gente sea no seres humanos, sino superhéroes. Superhéroes. Tienes razón. Bueno, concretamente, la culpabilidad aquí es la primera y completamente es sobre las personas que le están prohibiendo estas drogas a los jóvenes. Aunque los jóvenes también tienen su nivel de culpabilidad porque saben lo que están haciendo, saben de que es contra las reglas de la ética de los deportes. Han habido leyes que dicen que a los atletas, aún los atletas en las escuelas secundarias, pueden ser sometidos a pruebas de droga por esto. Es estimado que por lo menos el 6% de los atletas jóvenes usan este tipo de drogas para mejorar sus rendimientos. Así que claramente hay culpabilidad aquí en el muchacho que la está usando, mucho más en los adultos que se las están proporcionando. Pero creo que también tienes razón, aunque no de una forma legal, pero seguramente de una forma moral, en todos nosotros que estamos esperando que nuestros atletas tengan estos poderes que son subhumanos. Entonces casi los estamos empujando a hacer estas cosas. Le voy a preguntar a Jorge Morejón, un excelente periodista y querido periodista de ESPN Deportes, la misma pregunta. El espectáculo deportivo, ya sea béisbol, ya sea soccer, ya sea fútbol, ahora que acaba de terminar
el Mundial de Fútbol, nos está exigiendo, y nosotros como espectadores estamos exigiendo, que esos deportistas sean prácticamente superhéroes. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué dicen, Morejón? Mira, Napoleón, aquí hay muchos culpables, hay muchas aristas en este problema. Es un círculo vicioso, ¿no? Y sobre todo se da mucho en los jóvenes que tienen poca educación. Por eso vemos... Pero los Grandes Ligas no son tan jóvenes. No, pero fíjate, uno de los acusados en este caso, Yuri Zucart, primo de Alex Rodríguez, su acusación fundamental era que él iba a República Dominicana y contactaba a los llamados buscones, que son estas personas que contactan a los jóvenes atletas que quieren llegar. Sabemos que son jóvenes en su mayoría de muy poca educación, que tienen una presión sobre ellos, que de su triunfo depende el salir de la pobreza, no solo de ellos, sino de muchos familiares, de muchos amigos, y entonces quieren llegar a como dé lugar. Entonces es un círculo vicioso porque las grandes ligas, hablando específicamente del béisbol, las grandes ligas han entrado en una espiral de salario ridícula. El salario promedio de un jugador de grandes ligas ya es alrededor de 4 millones de dólares anuales. Eso es el promedio. Imagínate si eres una gran estrella, puedes llegar a ganar 25, 30 millones de dólares por una temporada. Y entonces hay atletas que sin tener el talento acuden a estos métodos para sobresalir y ganar esa cantidad de dinero que sin duda alguna le va a resolver su problema económico, pero va a tener consecuencias serias en el futuro en su salud. Por eso es que preguntaba si hay un responsable, que sería el dueño de Biogénesis, o son muchos los responsables, incluyendo nosotros los espectadores. Indirectamente, evidentemente, que estamos exigiendo superatletas, superestrellas, no seres humanos, ya sea también en el ciclismo, porque también se ha dado casos de escándalos en el ciclismo. Por eso le preguntaba hasta qué punto, en el caso de la parte deportiva y en el caso de los grandes intereses de la Grandes Ligas, ellos no también son responsables de todo este escándalo que ya lleva años. Claro, sin duda. ¿Y hasta dónde va a llegar? Van a llegar hasta que una persona mate a otra, como ha sucedido en muchas películas, y que de ciencia ficción por conseguir ese puesto. No, fíjate, en el caso del béisbol específicamente, que son la mayor cantidad de atletas involucrados en el caso de Biogénesis, en el caso de las Grandes Ligas, en el año 94 se produce una huelga de peloteros que obligó a cancelar la Serie Mundial. El público dejó de ir a los estadios y en el año 98 surgen Mark McGwire y Sammy Sosa en una carrera desenfrenada de jonrones que le devuelve la vida al béisbol. Estos dos hombres que todo el mundo, bueno, fíjate, se sospecha, no hay una prueba convincente, pero se sospecha, dado su crecimiento muscular, que son personas que consumían esteroides. En ese momento las Grandes Ligas necesitaban de estos hombres y miraron hacia otro lado. Y entonces, solamente después que José Canseco revela la cantidad de personas que están usando los esteroides en las Grandes Ligas, que incluso fue muy criticado Canseco, y le decían, no, lo que es un resentido, no. Mira, yo digo que algún día las Grandes Ligas van a tener que agradecerle a Canseco el haber contado esta verdad, porque si no, ya estuviéramos viendo algún día alguien que bateara 100 jonrones en una temporada. ¿Qué pasó con Alex Rodríguez? Perdona. No, Alex Rodríguez está suspendido. Todo el año fue suspendido. Sí, claro, él fue el pelotero que recibió la mayor cantidad de juegos de suspensión. Pero él dice que no tomó nada de eso estando en la Grandes Ligas. Él sí, ya él lo aceptó hace varios años, él lo aceptó en una entrevista en el programa 60 Minutes. Pero no solo eso, el problema de Alex Rodríguez es que a él se le achaca el papel de reclutador de potenciales usuarios de Biogénesis y además el tratar de destruir evidencia en la investigación. Por eso es que Alex Rodríguez hasta el momento está libre de responsabilidad penal porque al parecer los investigadores van detrás de la red de distribución, o sea, Biogénesis, y no en el caso de los atletas. Pero en el caso específico de Alex Rodríguez, por eso yo digo que todavía no se ha dicho la última palabra y podría incluso enfrentar cargos penales al igual que el resto de los integrantes de Biogénesis que ya fueron apresados ayer. Perfecto, Morejón. Doctor Snyder, ¿qué puede hacer la ley? ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Qué puede hacer la ética y la moral para, en lo posible, frenar que eso se siga reproduciendo? Y cada vez va a ser más grave, vamos a estar claros, cada vez va a haber más dinero, el espectáculo va a necesitar más superhéroes.
La forma más práctica de hacerlo es continuar sometiendo a nuestros atletas a las pruebas de drogas. Es una forma fácil, básica, de estar seguros de que no las están usando. Claro que no es con el enfoque de castigar a los atletas, es con el enfoque de averiguar quién es quien se lo está dando. Y yo quiero saber también, que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿y qué está pasando con los padres de estos muchachos? Yo sé que siempre voy cayendo con la responsabilidad paternal, pero mira, estos muchachos que están pagando $600 al mes, ¿de dónde sacan este dinero? Así que aquí tienen que haber más personas enteradas de lo que está sucediendo que los atletas y las personas que le están proporcionando. Entonces, más responsables y que merecen una sanción legal. Yo creo de que por lo menos, si no legal, por lo menos moral, que nosotros como la sociedad que somos, empecemos a preguntarnos a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los padres de estos muchachos que tienen que tener gente que los conoce. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo tú no conocías? ¿Cómo vas a someter a tu hijo a este peligro? Aparte de todas las causas, las complicaciones físicas que le pueden causar a los muchachos, también hay muchas complicaciones de enfermedades mentales. Sabemos que hay muchas enfermedades mentales que surgen en la adolescencia, así es cuando empiezan. Hay muchos muchachos que tienen, quizás la inclinación para algo, pero en una vida normal nunca les surgiera. Empiezan a tomar este tipo de drogas que juegan con... Doctora, por favor, ya Jorge Manrique allá hace muchos siglos atrás decía, poderoso caballero don dinero. Y el dinero es muy importante y hay mucha hambre, mucha miseria, pero también muchas ganas de tener esos 15 minutos de gloria que hablaba Andy Warhol. Gracias, doctor Schneider. Mire, los nuevos casos de ébola en las noticias están destapando nuevamente el tema preocupante de las enfermedades sin cura aparente o vacuna. Y digo aparente porque creo que tengo una muy buena noticia gracias al doctor José Antonio Cisneros, médico especialista en ingeniería, en biomecánica, especialista en diagnósticos por imagen. Vean esto. Tanto la misionera Nancy Wright, quien arribó este martes a Estados Unidos, y el doctor Ken Brantley están recibiendo una droga experimental. Son sueros extraídos de animales que han sido expuestos a pequeñas dosis del virus. O sea, son anticuerpos, son inmunoglobulinas que han ya sido producidas en animales. No se pierde nada con jugar al azar y utilizar esta droga, que está siendo producida por un laboratorio de biofarmacología en San Diego. Bueno, pero tenemos tres buenas noticias de salud. La primera es que aparentemente aquí en los Estados Unidos se están enfrentando, están a las puertas de una vacuna contra el ébola. ¿Hasta qué punto esto es cierto o es un titular llamativo? Bueno, no a las puertas, pero sí para sorpresa de muchas personas que llamamos esta enfermedad incurable, sin tratamiento y sin vacuna, ha surgido una empresa norteamericana que está desarrollando tanto una vacuna como un suero para prevenir las complicaciones en los pacientes que ya han sido infectados. Ambos recursos están todavía en fase de evaluación. El suero fue usado en el caso de estos dos norteamericanos. Por primera vez en seres humanos. Por primera vez en seres ¿Eso humanos. es ético? Porque están adelantando eso y muchos se preguntan si eso es ético o no. Está ahorita en un debate ético, pero el debate ético no es habérselo dado a los dos norteamericanos que estaban gravemente enfermos, sino cómo administrar las dosis que quedan, Napoleón, porque hay muchos pacientes que se van a complicar en las próximas semanas y meses y entonces no hay suficientes dosis porque esta droga estaba todavía en fase de experimentación animal, no había sido autorizada por la FDA para uso en humanos y se utilizó como un recurso de emergencia, se pidió un permiso a la FDA, los fabricantes, para poderlo usar en estos casos. Pero además tengo entendido que hay que esperar porque a lo mejor no es esta vacuna la que le está produciendo a estos dos casos aquí en Estados Unidos que se están recuperando, especialmente el doctor, sino que en África ha sucedido que enfermos de ébola se han recuperado sin ningún tipo de medicamento. Y por otro lado, parece que Rusia, en cuanto a la escasez de este medicamento, también ha anunciado que están muy avanzados en el descubrimiento o en el trabajo para una inyección o no sé cómo es que se aplica contra el ébola. Esto apunta a un tema interesante. Fíjate que la empresa que está trabajando en esto estaba trabajando bajo un contrato con el Departamento de Defensa, que estaban desarrollando medicamentos y vacunas en la ocasión de que Estados Unidos tuviese que enviar tropas a localizaciones mundiales donde hubiese esta enfermedad. De tal manera de que originalmente esta no es una enfermedad
digamos que justifique el mercado necesario para que una compañía invierta muchísimo dinero en el desarrollo de esto. La vacuna, acuérdate que es para gente sana, para prevenir que se infecten. Y el suero es para tratar a aquellas personas ya infectadas. Es un antiviral. Pero me están pidiendo que no los toque el tema, pero yo quiero tocar los temas porque se nos está acabando el tiempo, porque son dos noticias muy importantes y que nos afectan. Primero, aparentemente los ingleses están descubriendo un dato importantísimo para nosotros, que el whisky nos ayuda a prevenir el cáncer de estómago. Y en Venezuela, en el IBIC, aparentemente hay un estudio para adelantar la posibilidad de tener más adelante Alzheimer, que es otra cosa que preocupa muchísimo a Occidente. Bueno, ¿esas noticias son ciertas? ¿Van bien? Sí, las dos son reportes científicos que se han liberado recientemente y que revelan la preocupación por tratar la cada vez más creciente población que llega a encima de los 60, 70 años, que antes lo llamábamos ancianos, pero ahora no queremos llamarlo de esa manera. La tercera edad tiene sus problemas médicos específicos y evidentemente cada día más son cantidades enormes de ciudadanos que van eventualmente por encima de los 65 años a desarrollar procesos de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer, y para la cual se está buscando un recurso de detección precoz. Es decir, no esperar que el paciente ya tenga claros síntomas de demencia, sino buscar algún tipo de biomarcadores que puedan detectar. Y por el lado del cáncer de estómago, después de los 50, atención, un whiskycito todos los días, según los muy serios ingleses, es muy importante. Un whiskycito todos los días después de los 50. Al regresar, la situación en Colombia para Álvaro Uribe Vélez no es realmente la que un expresidente de la talla de Álvaro Uribe Vélez merece. ¿Qué pasa en ese país? Además, mientras una persona temía por su vida, otros sin dudar se unen para salvarlo. ¡Qué hermosa noticia! No se muevan. Hasta el expresidente y senador Uribe llegó al recinto, pidió la palabra y como no se le dio el tiempo que pedía, prefirió irse. Con su permiso, señor presidente y honorables congresistas. Senador, usted siempre está bienvenido aquí a esta comisión. Senador Uribe, aquí hacen una declaración y se larga. Pero la sesión no había terminado. Uribe volvió a entrar para interrumpir la salida de los asistentes y pidió que el debate se hiciera hoy mismo. Esto no puede ser así, señor presidente. A ver, señores, siéntese, senador Uribe, por favor. Señores senadores. En un acto de cortesía parlamentaria y después de que Uribe convenciera al presidente de la comisión, accedieron a escucharlo. Su defensa duró 50 minutos. Yo no creo que yo deba venir a una sesión donde citan a los ministros y a los funcionarios de un gobierno del cual soy opositor. A pesar de la controversia, el debate sobre paramilitarismo se hará. Tiene su carácter el presidente, el expresidente. Lo cierto es que en las puertas de un nuevo periodo presidencial en Colombia, Uribe continúa siendo víctima en su propio país. Creo que es más conveniente hoy en día llamarse y que demócrata de extrema izquierda, ¿no?, que ser un verdadero demócrata, porque después cuando salen del poder los acusan de todo. Por un lado, y en cambio los extremistas como por ejemplo el Sendero Luminoso los están sacando de la cárcel y a miembros del gobierno de Uribe están buscándole la cárcel y hasta buscándolos internacionalmente. ¿Qué es lo que pasa? Esto que acaba de suceder tiene que ver con que el presidente Santos ha caído 8 puntos en popularidad, al igual que la FARC. Hay una cadena de hechos sobre la persecución al uribismo que es perfectamente comprobable. El gobierno del presidente Santos desde hace 4 años inició una serie de judicializaciones contra miembros destacados del uribismo para perseguirlos y llevarlos a la cárcel. Lo mismo que sucedió en Venezuela al principio. Todo aquel que no esté de acuerdo con el régimen termina siendo procesado y llevado a la cárcel. Ejemplo más reciente, el del exministro de Agricultura y precandidato presidencial uribista, el doctor Andrés Felipe Arias, condenado injustamente a 17 años de cárcel. 17 años de cárcel. O la persecución a la jefa de información, a Pilar Hurtado, la directora del Departamento de Seguridad. Usted ve que el exministro y exprecandidato presidencial Arias, condenado a 17 años de cárcel por haber suscrito un contrato con la Organización de Estados Americanos.
la doctora Pilar Hurtado. Son muchos los casos. El comisionado de paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, desmovilizó a más de 50.000 ¿Por qué cree hombres. que está pasando eso? Porque en Colombia, para el régimen de Santos, el uribismo es incómodo. Y la mejor manera de Pero a quitarlo quien del camino perjudica es a la judicializar. democracia colombiana, porque se está desgastando y está haciendo que el pueblo no crea ya en nadie. Pero por supuesto, le está haciendo un daño irreparable a la democracia, razón por la que el presidente Uribe, en aras de rescatar a la democracia colombiana, se presenta al Senado de la República y logra tener casi 40 congresistas de su bancada. Pero Ernesto Yambure es diplomático y asesor de paz del gobierno de Álvaro Uribe. Vamos a preguntarle a Cristian Mancera a ver qué opina, si está de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta este momento. Bueno, yo estoy de acuerdo con algo, pero hay algo que me parece importante reseñar. Para mí ha sido tal vez un error desde el punto de vista táctico, porque si bien es cierto el presidente Uribe... ¿Un error de quién? Del expresidente Uribe, al presentarse al Senado, no porque no sea el líder de la oposición y no porque no tenga las características para hacerlo, sin duda es el gran líder de la oposición en Colombia en este momento, pero se abre a debates de carácter, se abre a estos tipos de debates baratos de la izquierda radical que van a buscar utilizarlo como chivo expiatorio para ganar ventaja y desviar la atención de la realidad del país. Aparentemente. Sí, correcto, pero es lógico, por ejemplo, que si sentamos a otros ¿Cómo expresidentes explica como Andrés usted, Pastrana ¿cómo explica usted este los van a distanciamiento de Santos y este acercamiento a la FARC? Y además, estas discusiones en una tierra que no es neutra, como es Cuba. ¿Por qué no fueron a Costa Rica o a Suecia o a Suiza, que sí sería un territorio neutro, a discutir? Pero es evidente que esto que sucedió en Colombia, el giro en las políticas de Juan Manuel Santos que lo llevaron al poder, esto es algo que con Juan Manuel Santos lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, o sea que eso no fue un giro que él decidió de la noche a la mañana primero que todo. Y que sea que él estaba engañando al pueblo colombiano y a Álvaro Uribe durante mucho tiempo antes. O sea, ya hoy es evidente este giro. Usted no tiene que decir nada porque está de acuerdo, supongo, ¿no? Juan Manuel está hablando de aplaudir y todo. Juan Manuel Santos es el ejemplo perfecto de lo que es un estafador político. Él engañó a los colombianos en el año 2010 diciéndole que era el continuador de las políticas de Álvaro Uribe. Por esa razón, 9 millones de colombianos votaron masivamente por su propuesta, por su discurso, y más se demoró el pueblo colombiano en elegirlo que él en dar un viraje y estafar a ese electorado. ¿Por qué? Acuérdese usted que 2 días después de haber asumido la presidencia de la República en el 2010, declaró a Hugo Chávez su nuevo mejor amigo, cuando antes era el gran enemigo de Colombia, el gran enemigo de la democracia colombiana. Venezuela era y sigue siendo el gran refugio de los terroristas colombianos. Bueno, al regresar, el esfuerzo de cientos de personas, esfuerzo maravilloso para salvar la vida de una sola persona en una acción admirable, les va a levantar el ánimo. Pero también les tengo una noticia que a lo mejor les va a desilusionar con lo que dije hace un momento del whisky. Ya vamos a regresar, pero antes algo muy interesante. Escuche bien. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor Félix Suárez de Mattress House. ¿Cómo está usted, caballero? De lo más contento de estar aquí contigo, María Elvira. El gusto es nuestro. Fíjese, yo sé que ustedes tienen una superficie que es mágica porque todos los estudios indican que cerca del 60% de los norteamericanos tienen problemas con el dormir y no descansan bien. Pero ustedes tienen la solución. ¿Cuál es esa? Correcto. Nosotros tenemos una misión, María Elvira, de llevar a las personas el conocimiento de este producto fantástico, que es, como dices tú, un milagro de la ciencia moderna. Es un producto que se adapta a las curvas de tu cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no tiene alergia, no guarda la humedad. Es una verdadera maravilla, un triunfo de la tecnología moderna. Y queremos que todo el mundo aprecie esto, vayan a nuestra tienda, disfrútenlo, pruébenlo, entren en él, estén 15 minutos tirados y verán lo que se van a sentir maravillosamente bien. Fantástico. Dígame cuáles son los padecimientos, alguien que tenga diferentes padecimientos que puede beneficiarse aún más con esta superficie. Este producto mejora cualquier tipo de problemas que tengan, circulación, dolores de espalda, apnea, personas que roncan, personas que tienen acidez, cualquier tipo de problema. Nosotros tenemos un libro que hemos escrito que se llama Cómo dormir mejor, donde explicamos en profundidad todos estos elementos y lo pueden obtener completamente gratis llamando al 305-856-1000 y se lo enviamos a vuelta de correo. Perfecto. Dígame la facilidad de pago, que yo sé que no es tan costoso obtener esta superficie.
facilito de adquirir con el 0% de interés. Si tienen el crédito malo, también le podemos ofrecer crédito. Lo podemos financiar hasta 48 meses. Es un producto maravilloso y lo pueden obtener bien fácil como si fuera una tacita de café cubano todos los días. No, y ya sé también de que usted le regala la base eléctrica a todo aquel que llame o venga referido por este programa, ¿no es así? Completamente. Cuando Dígame. usted compra cualquiera de nuestros sistemas de dormir, nosotros le obsequiamos completamente gratis la base eléctrica, que es lo mejor que usted puede obtener para dormir con la postura neutral, que es la postura natural del ser humano. Perfecto, ahí está el número en pantalla. Y bueno, como siempre digo, todo aquel que entre en la tienda y que venga referido por este programa, el mejor trato, el mejor servicio y todavía el mejor precio. Efectivamente, para nosotros, para ustedes, lo mejor. Muchas gracias. Un Gracias a gusto. ti. Ya regreso. Hasta luego. Bueno, espero no desilusionarlos, pero la investigación de la que hablábamos con el doctor José Cisneros no es que hay que tomarse un whiskycito todos los días, que es bueno según el propio doctor José Cisneros, sino para enfrentarse la posibilidad de no tener cáncer en el estómago es una aspirina diaria después de los 50 y no un whisky, una aspirina. Pero atención, que tiene contraindicaciones la aspirina. Nos vemos mañana, ¿sí? Hasta mañana.